relatos y compañía en el transcurso de tu día. Radio Yunova. Señal online radioyunova.com. Radio Yunova, con el auspicio de Analin, combate directo los dolores paralizantes. Suki Jugos, sabrosura familiar, presenta Orígenes y Polémicas con su locutor Osvaldo Morales. Así es, y luego de esta introducción comienza Origen y Polémicas, esta sección en donde conversamos, en donde relatamos cómo fueron los inicios de la radio y todos los sucesos que esto trajo consigo, ¿no? Uno de los inventos más importantes de la humanidad es sin duda la radio, pero antes de ser el objeto de diversión y difusión de información que es hoy, todo comenzó con un experimento de física de algunas de las mentes maestras más importantes de la historia. Varios nombres resuenan en el repaso de la historia radial. Durante el año 1865, el físico matemático James C. Maxwell postuló que es posible crear ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. No fue hasta el año 1886 que el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz experimentó con este principio, descubriendo que se podía emitir ondas electromagnéticas y que receptores reaccionan a estas. Esto atrajo el interés de los siguientes encargados de la evolución del uso del descubrimiento. En 1894, Oliver Lodge logró transmitir las primeras palabras de Morse mediante el cohesor, un tubo de vidrio y metal capaz de recibir ondas electromagnéticas a través del cableado. A fines del siglo, la creación del modelo inalámbrico de este sistema llegaría de varios autores quienes trabajaron en la investigación de la radio. Guillermo Marconi, nacido en Italia en 1874, fue un ingeniero electrónico que se interesó en esta área. A sus 21 años, presentó su primer modelo de radiocomunicador sin cables. Para el año 1897, Marconi logró transmitir una señal a través de 6 kilómetros desde un canal a una localidad cercana. Al mismo tiempo, en Rusia, Alexander Stefanovich presentaba una mejora al sistema del cohesor, dando paso a la antena, una forma de aumentar la recepción del aparato. Con estos nuevos descubrimientos, Marconi, quien enterado por el periódico descubrió la antena, el año 1901 logró realizar una transmisión a través de 3.000 kilómetros por el mar, marcando el precedente de las comunicaciones. A pesar de ser un invento con gran valor tecnológico, lo rudimentario del sistema hacía que las señales se sobrepusieran a las otras, lo que hacía imposible saber de dónde venían exactamente. Respecto a este suceso, se presenta una polémica en el mundo de las comunicaciones, pues a pesar de que el inventor italiano ya había registrado la radio en 1904, varios años después, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos le otorgó los derechos a Tesla al registrar 14 patentes del ingeniero estadounidense en el invento de Marconi, dando a reconocer que Tesla ya había creado antes un dispositivo para emitir la voz de forma inalámbrica. En estricto rigor, la primera transmisión radiofónica para el público, al menos en Estados Unidos, fue en 1906 para Víspera de Navidad por el profesor Reginald Avery Fedensen, quien interpretó en violín la canción Oh Holy Night para luego recitar un pasaje de la Biblia. Este fue el inicio para lo que conocemos en la actualidad por radio. Un 20 de agosto de 1920, la estación 8MK emitió el primer programa de radio llamado Detroit News Radiophone, el cual trajo una nueva forma de contar noticias y renovando sus contenidos con consejos para amas de casa, música y otros. Esta radio fue ejemplo para las estaciones venideras que tomaron este modelo informativo y de entretención que hizo cambios en la humanidad, pues Detroit News Radiophone fue la primera emisora en informar de las elecciones nacionales y relatar eventos deportivos. El crecimiento del medio también permaría en Sudamérica. El 27 de agosto del mismo año, 4 genios de las comunicaciones iniciaron el primer programa de radio en Latinoamérica. Conocido como Los Locos de la Azotea por sus experimentos en los techos argentinos, lograron transmitir la ópera Parsifal de Richard Wagner, el cual solo tuvo 50 oyentes. Así siguen los años y el desarrollo de este invento revolucionario para la humanidad. Con el pasar del tiempo, cada vez más países se sumarían a esta ola de estaciones radiales con programaciones interesantes que variaba entre la difusión de información y el entretenimiento. En nuestra siguiente sección, damos un paseo por la historia de la radio en territorio nacional y su importancia en varios hitos del desarrollo de la identidad misma. Mi nombre es Osvaldo y le agradezco su sintonía. Tenga una increíble tarde. Analin,
8 de cada 10 familias escoge Anilin para batallar dolores paralizantes de cabeza. Anilin, defensa directa al dolor. Radio Yunova, con el auspicio de Anilin, combate directo a dolores paralizantes. Jugo Suki, sabrosura familiar, presenta Señal Radial Chilena con su locutor Felipe Vidal. Volviendo con el tema del día de hoy, hay que analizar el contexto en territorio nacional. Y pues en Chile, la historia comienza en los inicios de los años 20, cuando los ingenieros Enrique Sacié y Arturo Salazar realizaron a modo de experimento la que sería la primera transmisión radial en territorio nacional, para que después de aquel suceso empezaran a surgir las primeras estaciones de radio nacionales, las cuales transmitían radioteatros, noticias del momento, música y comentarios políticos. El hecho inicial en cuestión indica que en la noche del 19 de agosto del 1922, en el Laboratorio de Electrónica de la Casa Central de la Universidad de Chile, se estaba llevando a cabo un ensayo el que tenía como objetivo lograr una transmisión desde la casa universitaria hasta el centro de Santiago, específicamente donde se encontraba ubicado el hall del diario El Mercurio. Aquella sesión dio comienzo con una presentación apertura, un discurso político, música y un cierre marcado por los hechos noticiosos del día y las correspondientes despedidas. Tiempo después de aquel acontecimiento, en marzo de 1923, dio inicio a sus transmisiones radio chilena y en el 25 la radio El Mercurio. Además, aparecieron emisoras radiales en zonas fuera de la capital. En Valparaíso surgieron la radio Cerro Alegre y la radio Lord Cochrane. La masificación de este nuevo medio operante data en la década de los años 30, cuando se llegó a contar con más de 70 estaciones nacionales, entre ellas las actualmente vigentes Radio Cooperativa Vitalicia y la Radio Agricultura. Dicha cifra, con el pasar de los años, aumentaba considerablemente. La década de los años 40 fue una época de gran importancia para la radio en el país. Durante esos años, la radio se consolidó como el medio de comunicación más importante y popular, llegando a todos los rincones y teniendo un impacto significativo en la sociedad chilena. A mediados del siglo XX, Chile ya contaba con más de 100 radios, todas transmitidas en amplitud modulada. Al mismo tiempo, los aparatos radiales se transformaron en uno de los principales electrodomésticos del hogar. La música, a través de la radio, ocupaba así un destacado lugar en la vida social de Chile. Desde la década de los 50, las radios se transformaron paulatinamente en radios tocadiscos. La música emitida no era interpretada en vivo, sino grabada. Las figuras consulares de este fenómeno fueron los disc jockeys. Entre ellos se destacaron principalmente dos, Raúl Matas y Ricardo García, ambos conductores del clásico programa Discomanía, emitido por Radio Minería desde 1946. El sonido en directo dejó su lugar al sonido envasado. La radio rápidamente fue ganando terreno como medio de comunicación. Ante sucesos históricos como la Segunda Guerra Mundial, el terremoto en Chillán de 1939 y más adelante en el tiempo el terremoto de Valdivia en el 60 y el Mundial de Fútbol del 62 organizado en el país. Durante la dictadura militar en Chile, que abarcó desde 1973 hasta el año 90, las radios se convirtieron en un poderoso reflejo de la complejidad de aquel periodo, pues la junta militar liderada por Pinochet tomó el control y censuró gran parte de los medios de comunicación, incluyendo las estaciones de radio, como parte de su estrategia para controlar la información y la opinión pública. A pesar de la censura y el control, algunas radios lograron mantenerse independientes y críticas al régimen. Emisoras clandestinas, conocidas como piratas, operaban transmitiendo información alternativa y denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno. Entre las radios más destacadas de este periodo se encuentra Radio Cooperativa, que mantuvo una postura crítica y se convirtió en un importante medio de resistencia. Asimismo, Radio Portales también destacó por mantener una línea editorial independiente y crítica. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de la sección dedicada a la historia en Chile. La radio sigue su camino, adaptándose y evolucionando en la actualidad. En nuestra próxima sección explicaremos cómo la radio ha sabido reinventarse como medio de comunicación en la era digital. En breve volvemos con Joaquín Pino.
Desde el frío invierno o el agobiante calor de verano, la frescura natural y el sabor del hogar no tienen comparación. Variados sabores y exquisito dulzor, Suki Jugos, sabrosura familiar. Radio Yunova. Con el auspicio de Analin, combate directo a dolores paralizantes. Suki Jugos, sabrosura familiar, presenta escena radial actual. Adaptación con el medio de comunicación con su locutor Joaquín Pino. Radio Yunova. Amigos oyentes, es un placer adentrarnos juntos a la tercera y última sección, donde está en puesta de escena la era radial actual, en donde descubriremos cómo ha sabido adaptarse como medio de comunicación en esta era digital. Pues como han oído con mis compañeros previamente, la radio viene desde el siglo XIX y se ha ido adaptando a través del tiempo. En la actualidad, la radio ha demostrado una increíble capacidad de evolución para seguir siendo un medio relevante en nuestro mundo cada vez más digitalizado. Una de las principales transformaciones ha sido la incorporación de la radio en línea y los podcasts. Imagina poder sintonizar tu programa favorito desde cualquier parte del mundo, en cualquier lugar a la hora que tú desees. Los podcasts se han convertido en una opción muy popular, ofreciendo a los oyentes la conveniencia de escuchar programas y contenidos específicos en cualquier momento y lugar. Es como llevar contigo una propia radio personalizada. Pero eso no es todo. La radio también ha integrado elementos multimedia a sus transmisiones. Por ejemplo, la transmisión en línea. Muchas emisoras de radio ahora transmiten su programación en línea, permitiendo a los oyentes sintonizarlas a través de sus computadoras o teléfonos o otros dispositivos conectados a Internet. Como ya lo habíamos mencionado, los podcasts han ganado popularidad como una forma de consumir contenido, pues muchas emisoras producen podcasts exclusivos o permiten a los oyentes descargar los programas para escucharlos cuando deseen. Muchas emisoras comparten en sus redes sociales imágenes en sus sitios web y otras plataformas digitales para interactuar con su audiencia en tiempo real, permitiendo a los oyentes enviar mensajes, votar por su canción favorita y participar en concursos. También las emisoras han hecho aplicaciones móviles, pues que permiten a los oyentes acceder fácilmente a su programación, podcast y contenido exclusivo. Y otra gran adaptación ha sido la diversificación de la programación y el contenido, ya que ahora las emisoras ofrecen una variedad de programas que abarcan desde el entretenimiento, deportes, cultura, educación, salud, entre otros temas de interés, ampliando así su alcance y relevancia en la sociedad actual. Pues la radio es una experiencia auditiva emocionante, ya que siempre tiene algo para todos. Te puedes informar de manera muy sencilla de lo que pasa en Chile y en el mundo. Y así, amigos oyentes, hemos llegado al final de este recorrido de la radio, que ha evolucionado significativamente a lo largo de su historia, como pudieron escuchar, pues se ha adaptado a los cambios tecnológicos y sociales para seguir siendo un medio de comunicación relevante y vibrante en la actualidad. Y esto fue Radio Yunova. Gracias por sintonizar con nosotros y en compañía de mis compañeros Felipe y Osvaldo les deseamos una muy buena tarde. Hasta la próxima. Chau, chau.